Bien, continuamos en Más que Noticias. Tenemos información de último minuto con nuestro compañero Diego Ferrer desde Ventanilla. Diego, buenas tardes. Fiorella, buenas tardes. Para comentarte un lamentable caso. Un nieto ha asesinado cruelmente a su abuelo de una de las peores maneras. Este joven desadaptado de tan solo 20 años que responde al nombre de Jerry Rodríguez Umpire. Primero golpeó a su abuelo con un ladrillo en la cabeza, lo habría estrangulado, luego lo degolló y finalmente lo apuñaló. Un ensañamiento total y el móvil al parecer habría sido el robo. Justamente nosotros estuvimos en la Divincri de Ventanilla, donde este sujeto pues confiesa a sangre fría todo lo que hizo con su abuelo. Vamos a escuchar sus lamentables declaraciones. Entonces, ¿por qué lo mataste? Que él quería matarte. Por la presión y por el susto que tenía. ¿Por qué susto? ¿Qué es lo que pasó? Me querían matar. ¿Quién te quería matar? Otro barrio. ¿Y por eso asesinaste a tu abuelo? ¿Qué tenía que ver? Quería entrar a la casa, y no me quiso dejar entrar, me sacó y me dijo que si tenía que morir, que murió. Que pare. ¿Y por eso mataste a tu abuelo? Quería entrar a la casa. ¿Y por eso mataste a tu abuelo? Porque no te dejó entrar a la casa, lo mataste. No me quería ayudar. Por eso. ¿Tú querías que te ayude para qué? ¿Qué cosas querías que te ayude Para que me específicamente? salve, para que no me hagan nada a mí. Pero... ¿No lo querías acaso? Sí, pero... ¿Qué sentiste cuando lo mataste? Estaba drogado, no sabía lo que hacía. Este sujeto, Fiorella, bueno, va a ser puesto a disposición de la Fiscalía por este horroroso crimen que habría cometido junto a dos cómplices, a una joven de nombre Kimberly Silva Alba, 18 años, quien sería pareja del homicida, y junto a Freddy Yataco Rojas, de 20 años, quien sería pues una amistad de este sujeto, quien ingresó la noche del día lunes al domicilio del señor Domingo Rodríguez Otelo, de 84 años, para exigirle que le dé dinero. Al parecer este joven pues andaba con malas juntas, le exigía dinero a su abuelo ya que no podía exigírselo a sus padres para digamos gastárselo en drogas, en alcohol y en otros vicios. Sin embargo, Bien, Diego, gracias por la información. Realmente terrible este sujeto. Dice de que lo hizo bajo los efectos de la droga, pero vemos que ya pasaron estos efectos y continúa riéndose con sus cómplices. Así que en que estamos realmente terrible. Pero ya estamos en nuestros estudios con el congresista Sergio Tejada, a quien le agradecemos por haber venido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por haber venido, porque se viene corriendo después de la conferencia de prensa, un poco con abruptos ahí. Sí, hemos tenido una conferencia de prensa, efectivamente, a propósito de esta nueva resolución del Quinto Juzgado Constitucional, ¿no?, que nosotros consideramos arbitraria y que no respeta lo ordenado por la primera sala civil, que era la instancia superior, que él anuló y le puso una serie de parámetros para que vuelva a fallar. Sin embargo, vemos que el juez constitucional ha fallado exactamente de la misma manera que ya había sido anulada, dejando sin efecto todos nuestros informes que guardan relación con responsabilidades con el expresidente García. A ver, si hacemos un recordaris para que la gente entienda, porque ha habido tantas resoluciones, tantos amparos y tantas idas y vueltas, que ya un poco uno se marea y se hace bolas con este tema. Primero se forma la mega comisión, que iba a haber una serie de temas. Así es. El caso de Sedapal, colegios emblemáticos, los narcoindultos, una serie de temas. Se le cita al expresidente Alan García en 2 oportunidades, me parece. Sí, tuvimos una primera citación que no ha sido cuestionada. Una segunda citación... La primera fue del... Colegios emblemáticos. ¿Qué fue en qué fecha? Eso ha sido en el 2012, no recuerdo la fecha exactamente porque la verdad son tantas citaciones, pero el 3 de abril se da la segunda citación. En esta citación ya se habla de los narcoindultos. Y es esta citación la que el expresidente quiere anular inicialmente, ¿no? Y presenta pero la acción de en esa amparo. oportunidad, ¿cómo se le cita al expresidente? Porque lo que se está cuestionando es que si fue invitado, si fue como testigo, si fue como involucrado, ¿cómo se le cita al expresidente? Mira, esa segunda citación ya está anulada y es cosa juzgada, porque ha sido anulada incluso en segunda instancia. Lo que está ahora en cuestión es la tercera citación, en verdad, ¿no?
Cuando nosotros hacemos la segunda citación, nos estamos guiando por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, indica que se realiza la citación y se indica los temas materia de investigación y punto. No se habla de establecer imputaciones, tipos penales, etcétera. Pero en fin, fue anulada y lo tomamos en cuenta y sale la resolución del Juzgado Constitucional señalando que volvamos a citar tomando en cuenta una serie de aspectos adicionales. Esa tercera citación se produce en el mes de octubre y se hace justamente en cumplimiento de la sentencia. Y en esta tercera citación se le indica claramente cuáles son los hechos materia de investigación, incluso cuáles son los tipos penales, las infracciones constitucionales en las cuales habría incurrido. Entonces estaba como involucrado, como testigo. Se le dice que está vinculado a los hechos materia de investigación. Además, el juez constitucional nos dice que le permitamos acceder a documentación en la media comisión a sus abogados. Y lo hacemos. Y de hecho hay varias actas en donde constan esas visitas. Se pide además que el expresidente pueda ir acompañado de un abogado a la citación. Y va efectivamente acompañado de un abogado, de un asistente y todo su grupo parlamentario. De manera que se cumple cabalmente lo dispuesto por el juez constitucional. Después el expresidente vuelve a reclamar, dice que no se ha cumplido con lo dispuesto, y el juez constitucional emite una resolución de ejecución de sentencia en donde anula también la tercera citación. Entonces, eso es lo que es materia de controversia en este momento. Nosotros apelamos, subió a la siguiente instancia, que es la Primera Sala Civil de Lima. La Primera Sala Civil de Lima declaró nula esa resolución del juez. Es decir, esa ejecución de sentencia que anulaba nuestra citación fue anulada por la instancia superior. Y le dijo, tienes que volver a fallar, pero con una serie de parámetros. Lo que hemos conocido ayer es que el juez constitucional ha vuelto a fallar en el mismo sentido que falló inicialmente. De manera que para nosotros no ha tomado en cuenta los parámetros establecidos por la Primera Sala Civil. Además es una resolución muy ambigua, donde nos dice, ustedes no han cumplido cabalmente con lo que yo dispuse. Entonces quiere decir que hemos cumplido un poco, que no se entiende claramente exactamente qué no hemos cumplido. ¿Y en qué quedó este pedido cuando se le hace al juez, cuando se le dice revise su sentencia? Porque también se hizo este pedido. Claro, la Sala Civil de Lima es la que le dice al juez que revise su sentencia. Le anula la sentencia y le dice hágala de nuevo. Para nosotros, lo que ha presentado el día de ayer, que es justamente esa nueva sentencia, es igual a la primera. Entonces realmente no ha tomado en cuenta lo que le dijo la instancia superior, que era la Sala Civil de Lima. Entonces, si no hay cuestionamientos de la primera citación, que fue por otro tema, así es, la se cuestiona no lo que sigue. Entonces, ¿en base a qué se aprueba un informe en el Pleno? Bueno, la primera citación, como te decía, no está cuestionada. De ahí se deriva el caso de los colegios emblemáticos, que está perfectamente vigente según el Poder Judicial. Hay una segunda citación que está anulada, e incluso en segunda instancia, que no estamos poniendo en discusión, y la discusión es sobre la tercera citación. Hay informes que recogen efectivamente el testimonio de García sobre la tercera citación y que ya han sido puestos a consideración del Pleno. Solamente uno se ha votado, el caso narcoindultos. Los demás están en la agenda del Pleno. Entonces nosotros cuestionamos esta decisión del juez constitucional por varios motivos. Primero porque aquí no hay una sanción administrativa que pueda ser observada por un juez, no hay una inhabilitación que pueda ser observada también, sino hay solo informes. Y los informes son opiniones de un proceso indagatorio. Entonces el juez pretende declarar nulas estas investigaciones que al final son opiniones de parlamentarios. Y el parlamentario primero no tiene mandato imperativo, tiene inviolabilidad de opinión, y resulta, la verdad, increíble, y me parece que no tiene precedentes, que se busque impedir al Parlamento llevar adelante un debate, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el juez. El juez ha sido bien claro en esto, porque dice que a él no le compete emitir opinión o pronunciamiento sobre la actuación del Pleno, pero sí pide adoptar acciones para no perjudicar a Alan García. Entonces, él no les está diciendo en ningún momento no debatan. Claro, pero ¿a quién le pide acciones? La media comisión ya se desactivó en el mes de enero. Nosotros no podemos asumir ninguna acción adicional. Y si no está impidiendo al Pleno que debata, entonces no entiendo bien qué anula. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que volver a votar? ¿Se tiene que anular la votación? Nosotros creemos que tenemos que seguir con el debate. Primero, el debate no puede ser impedido, ¿no? En este proceso vamos a apelar esta nueva resolución porque creemos que no se ajusta. La Primera Sala Civil de Lima. Consideramos que no se ajusta a lo que la Sala Civil de Lima ya le había ordenado. Entonces, si hay coherencia, en la Sala Civil tendría que anular esta nueva resolución también, ¿no? Vamos a apelar, vamos a ver si corresponde solicitar una nulidad de resolución. Incluso estamos evaluando denunciar al juez por no haber acatado lo dispuesto por la Sala Civil. Ahora, ¿se pueden debatir estos informes sin considerar las declaraciones que tuvo el expresidente Alan García?
Sí, se podría hacer, pero también se podrían considerar en el debate. Es decir, nos pueden decir que no tiene validez jurídica, es decir, si llega al Ministerio Público no las van a considerar, pero no pueden pedir que el Congreso haga como si nunca existieron, ¿no? Es como coartar la expresión de los parlamentarios. Y de lo que se trata aquí es de esclarecer hechos. Entonces, si están pretendiendo que algunas declaraciones que puedan ser comprometedoras se escondan, se pretende hacer como si nunca existieron, entonces se está limitando el derecho de las personas a saber lo que ocurrió en estos casos, ¿no? Entonces, mientras se apela, mientras ustedes presentan esta apelación, ¿cómo queda el debate que ya se había anunciado en este mes de los siguientes informes? Bueno, nosotros habíamos establecido un cronograma de temas. El siguiente tema correspondía a CEDAPAL, y CEDAPAL es un caso en el que no hay responsabilidad en el expresidente ni en exministros. Entonces no debería tener ningún problema para ser debatido en el Pleno. Después está en el cronograma el caso de colegios emblemáticos, que como te decía al principio tampoco tiene cuestionamiento, y luego el caso de enriquecimiento ilícito, que tampoco concluye en responsabilidad con el expresidente, sino que simplemente recomienda enviar todo al Ministerio Público. Entonces tenemos 3 informes en el cronograma que habíamos establecido que no tienen por qué tener ningún cuestionamiento. Entonces podemos continuar ahí con el debate. El cuestionamiento está sobre otros informes, que igualmente nos preocupa, como el caso de Business Track, el caso de decretos de urgencia, el caso de Agua para Todos, que creo que se deberían debatir. ¿Ustedes tienen algún cuestionamiento hacia el juez que ha hecho esta resolución, hacia el juez Hugo Velázquez? Sí, por supuesto. Varios cuestionamientos. ¿Cuáles? Creo que él no comprende la naturaleza de investigación en el Parlamento y trata de equipararla al procedimiento de investigación en sede fiscal. En el Congreso de la República hay 2 instancias que pueden investigar. La comisión investigadora es como una etapa preliminar donde se recaba información y se emite un informe, y la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde eventualmente se puede llegar a una sanción administrativa. Creo que se le pueden exigir mayores criterios a la subcomisión, porque puede emitir una sanción, pero la comisión investigadora no, solamente emite un dictamen. Entonces, creo que ahí él confunde todo el procedimiento parlamentario